porque el Señor ha resucitado. Y bueno, este domingo de Pascua, donde, como dije en la mañana en la cena, muchos recuerdan el nacimiento, la pasión, la Vía Crucis, la muerte y la resurrección de Cristo. Y también otro área judaizante recuerda la salida de Egipto. Nosotros también recordamos a nuestro Señor. Y, y pareciera que en nuestra sociedad en la que vivimos, poco este espíritu de la secularización ha ido, porque no es igual que antes, ¿no? Este respeto por las cosas de Dios que tenía la gente, los emigrantes comentan eso, que como en la Semana Santa acá pareciera. Y bueno, eso no es bueno, cuando una nación empieza a olvidarse de Dios, a vivir como si Dios no existiera y en franca rebeldía contra Dios. Pero nosotros estamos aquí porque Dios nos ha salvado, porque hemos creído en Jesucristo y porque creemos que nuestro Dios es todopoderoso. Hermanos, estamos conociendo a Dios y la manera de acercarnos a Él ha sido a través de sus nombres. Vimos, ¿no es cierto?, que la primera forma en que el ser humano se dirigía a Dios era con la expresión Él, y esa expresión tenía que ver con el que, de dónde viene mi socorro, Él que está más allá. Entonces entendimos sobre un Dios poderoso. Hemos visto también que Dios se dio a conocer su nombre a Moisés y Él le dijo: yo soy el que soy, yo soy. Y con eso Él demuestra que es en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre es. Dios es. Y ahí, por supuesto, dilucidamos esta duda: ¿Dios existe? ¿Dios existe, sí o no? Amén, claro. Pero la respuesta es que no es que Dios exista, porque todo lo que existe fue creado. Dios es. Y a Dios no le importa si el ser humano cree o no cree que Él existe, porque Él es. Y por eso que la Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Y la fe es importante porque sin fe nadie podrá ver al Señor. En eso la Biblia es clara, que no trata de demostrar que Dios existe. La Biblia es un libro que nos llegó de Dios para nosotros a través de los seres humanos, porque Dios es. No es una simple existencia. Dios es. Y esa es la interrogante que todos los filósofos han tratado de responder, ¿no? ¿Qué somos y de dónde venimos? Y el viejo poeta dijo: ¿ser o no ser? Ese es el cuestionamiento, esa es la pregunta. Bueno, Dios no se hace esa pregunta sobre sí mismo ni trata de responderla, porque Dios es. Y eso es lo que le da en su nombre cuando dice: yo soy el que soy, a Moisés. Hemos visto que Dios es un Dios magnífico, de toda majestad y magnificencia. Un Dios que lo abarca todo. En la palabra Elohim, ¿lo recuerda? Elohim, Eloa. Dios, el Dios supremo, el Dios de dioses. Aunque la Biblia sí dice Dios de dioses, es complejo para nosotros porque ¿cuántos dioses realmente existen? ¿Cuántos dioses hay? Solo uno, ¿cierto? Solo uno, el Dios del cielo. Y dentro de los 10 mandamientos Él dijo: no tendrás dioses ajenos. Entonces uno no podría traer otro Dios, dioses ajenos, pero muchas veces sí levantamos otros dioses. Pero nuestro Dios es Dios supremo, y en ese
Ser supremo, Él está por sobre todas las cosas. ¿Y qué es? El terror de los pecadores. ¿Lo recuerda? El terror de los pecadores. Así que hay que servir al Señor con temor y temblor y guardarse del pecado. ¿Ya? Ah, no hay que hacer mal uso de la gracia. Es cierto que yo creo en la gracia divina, que Dios nos perdona como un buen padre. Pero los que somos padres, ¿a usted les gusta que su hijo lo haga rabiar? ¿Ah? Que lo haga pasar ansiedades y "Pucha, mire lo que... ¿Les gusta que su hijo le desobedezca? ¿A qué mamá le gusta que el hijo le desobedezca a la hija? ¿A qué papá le gusta? No, ¿cierto? Bueno, Dios es nuestro Padre y a Él no le gusta tampoco. Claro que nos perdona, pero Él es el terror de los pecadores y no solo eso, es nuestro escudo, ¿lo recuerda? Es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Qué bueno que lo es, en especial en este tiempo en que se ha puesto tan difícil. Bueno, hoy vamos a mirar este hermoso nombre del Señor, que es El Shaddai. ¿Se da cuenta que siempre está la expresión El, Elohim, El, Olá, El Shaddai? Porque Él es Dios y Shaddai viene a complementarlo. El Shaddai. Y hay muchas canciones que se han puesto con este nombre, ¿no? Yo recuerdo en mi juventud cuando cantábamos El Shaddai, una canción que no sé si la inventó o no, o la escribió un cantante llamado Daniel o Dani Berríos. El Shaddai, El Ancam Adonai. Y ahí cantaba El Shaddai, el Shaddai. Bueno, pero hay otras muchas canciones que hablan de El Shaddai y también se han dado muchas interpretaciones de El Shaddai. Ahora, tenemos nosotros, y usted abra su Biblia ahí en Éxodo capítulo 6, en Éxodo capítulo 6, y aquí está Dios hablando a Moisés y dando las instrucciones para cuando vayan a entrar a Egipto y cómo van a comunicarse con el faraón y cómo va a actuar y después cómo sacar al pueblo y Moisés, eh, él no hace nada por suyo propio, Dios le da las instrucciones. Entonces Dios habla con Moisés en Éxodo 6 y en el verso 1, en adelante dice, Jehová respondió a Moisés. Hermano, si usted le habla a Dios, Dios le va a responder. La Biblia dice que Jehová le respondió a Moisés y le dijo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En el tema anterior vimos que la primera palabra en el texto sagrado para referirse al Dios creador fue Elohim. En el principio creó Dios. Pero cuando Dios se reveló al ser humano, en este caso el primer ser humano que tuvo una revelación y una orden de Dios de ir a formar un pueblo, fue Abraham. Claro que Dios había comunicado con otros, con Enoch, con Noé, con Adán. De hecho, a Noé le dijo que construyera el arca, ¿no? Pero se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque en ellos había un pacto de salvación, la formación de un pueblo. Teológicamente a ellos le llamamos nosotros el antiguo pacto, el tiempo de la ley, como quiera, pero es el antiguo pacto. Y Dios le dice a Moisés que él se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Omnipotente. La palabra omni significa todo y potente es poder, todo poder.
Ahora, la palabra usada en hebreo ahí es Shaddai. Shaddai. Si lo quisiéramos leer así, diríamos que me aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Ahora, esta palabra, ¿no es cierto?, el Shaddai, no es una palabra que viniese del origen hebreo o del Dios del cielo. Shaddai era una ciudad. Y cuando decían el Shaddai se referían al Dios de esa ciudad. Y la palabra tuvo una adaptación porque tiene un significado bastante difícil de entender y no creo tener la capacidad para yo explicarlo porque no la tengo nomás. Pero voy a tratar de decir algunas cosas ya en honestidad. Mire, lo primero que ellos miraban cuando se pensaba en el Shaddai eran las montañas. De hecho, la palabra el Shaddai también significa el Dios de la montaña o el Dios de los montes. Entonces ellos pensaban en la montaña. Ahí está. Dios del monte. Pero, ¿cuál era el concepto de la montaña? Se recuerdan que cuando vimos Elohim, cuando vimos el, el anterior también, les dije que para ellos la montaña era como de donde se venía el sustento. Era como el que les proveía. Por eso que el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene? De Jehová, el Dios de la montaña. O sea, no viene de la montaña, pero al decir el Dios de la montaña, ellos estaban pensando en toda la provisión. Ahora, no solo eso, sino que esta palabra, al hablar de provisión, se está refiriendo a aquello que da vida. De hecho, la palabra Shaddai viene de otra palabra muy parecida, que significa seno, seno o pecho, ¿ya? Pero se está refiriendo a los senos de la madre, de la mamá, porque ahí está el sustento de todo bebé. Entonces, todo bebé, cuando nace en sus primeros meses, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué llora? ¿Qué es lo que anhela? Pero ¿de dónde venía la leche? Del seno de su madre. Es decir, ahí estaba la vida. Ahí estaba la vida. ¿Dónde? En el seno. Fíjese usted que el Nuevo Testamento dice que deseemos la leche espiritual no adulterada. ¿Y esa leche espiritual de dónde viene? De Dios, que nos ha revelado en su palabra cuáles son sus deseos y mandamientos. Para que me entienda bien, entonces, el hecho de que ellos miraban a Dios como el Dios de su sustento, no era solamente que tenían para comer, sino era el Dios que les daba vida. Por eso el salmista dice, ¿volverás a darnos vida? Le pregunta a Dios. Porque estaban en un tiempo angustioso. Y Juan rescata eso y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús lo replica muy bien diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, queridos y queridas, el Shaddai implica la provisión de vida. Eso es el Dios de los montes. Bueno, otra de las traducciones que tenemos es esta, el Dios todo suficiente o el Dios autosuficiente. Eso significa lo siguiente, Dios no necesita del ser humano. Porque sabe que hay algunos que piensan que Dios nos necesita. Dios quiere que usted y yo cumplamos el propósito para el cual Él nos llamó, ¿sí? Pero Dios sigue siendo Dios. Mire, Dios sigue siendo Dios, usted le adora o no le adora. Dios sigue siendo Dios, usted ofrenda o no ofrenda. Dios sigue siendo Dios, usted peca o vive en santidad. Pero Dios sí desea que usted y yo seamos como Él quiere que seamos. Pero Él es un Dios
autosuficiente y un Dios todo suficiente. Esa es la palabra El Shaddai. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, versos 3 y 4. Dice Deuteronomio capítulo 32, versos 3 y 4. Ahí va a aparecer en la pantalla rápidamente y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo: yo soy Dios, ¿qué cosa? Todopoderoso, delante de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Nótese, se le apareció cuando él tenía 99 años y ahí se le reveló como El Shaddai, El Shaddai, el Dios todopoderoso, o el Dios todo suficiente, o el Dios dador de la vida, el Dios de la montaña. Y le dice a Abraham que camine delante de él y sea perfecto. Hay muchas personas que separan mal la Biblia y dicen: ahora estamos en el tiempo de la gracia y antes fue el tiempo de la ley. Le pregunto yo a usted, ¿Abraham era del tiempo de la gracia o del tiempo de la ley? ¿De dónde era Abraham? ¿Ah? No tenga temor a equivocarse, ¿de la ley o de la gracia? ¿Ah? No había ley, dice la hermana, ley dice de ninguna de las dos. ¿De dónde era? De la gracia, dice ella Claudio. De la ley, dice ella mi hermano, bien. Fíjese en lo que le dice Dios a Abraham en el texto. Le dice: mira Abraham, como un padre o un hijo, ¿no? Mire ese quién. Cuando uno dice eso es porque una llamada de atención va a haber, ¿no? Mira, iglesia, dice el Señor. Yo soy el Dios todopoderoso. Usa la palabra El Shaddai. Yo soy el Dios de la vida, el Dios que sustenta. Yo soy el Dios todo suficiente. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y qué le dice después? Camina delante de mí, sé perfecto. ¿Por qué le dice a Abraham que sea perfecto? ¿Acaso Abraham era imperfecto? ¿Y por qué era imperfecto? ¿Ah? Estaba en pecado, dice la hermana allá. Era hombre, dice la hermana de acá. Pobre los hombrecitos como nos miran las mujeres, ¿no? En pecado. Ya, genérico, dice. Pero Abraham era varón. Pues bien, Abraham había cometido varios errores ya en su vida hasta ahí. Tenía 99 años. A los 99, ¿quién no se ha equivocado, no? Pero había algo en Abraham que de alguna manera había tocado más el corazón de Dios, porque no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Hay pecados que son con consecuencias más tristes. Y no todos los pecados nos llevan al infierno, porque la lista de los que nos llevan está claramente en las Escrituras. Pero Abraham había desconfiado de Dios. Porque cuando Abraham tenía unos 70 años, Dios lo había llamado que saliera y que iba a ser de él una gran nación. ¿Recuerdan esa promesa? Pero él no tenía hijos, su esposa era estéril, él ya estaba viejo y la esposa tuvo la gran idea de traer a su concubina para que así tuviera un hijo. No era pecado, la ley lo permitía, la ley de la época lo permitía. ¿Ya? Pero en el corazón de Abraham sabía que estaba mal porque estaba desconfiando de su Dios. ¿Me entiende? Tal como hay cosas que nosotros hacemos hoy que no están mal, pero nosotros sabemos que es desconfiar de Dios. ¿Cierto? Como poner algo que no corresponde. Bueno, hay otras cosas que sí están mal, pero algunos las hacen igual porque desconfían de Dios. ¿Ah? Confían de Dios. Entonces el marido aprobaron el quinto retiro, estoy hablando por fe, y lo aprobaron para pagar deuda alimenticia. Entonces el marido dice a la esposa: ¿sabes qué? Demándame por pensión alimenticia, y así retiramos esa plata.
yo te la pago. Y ahora, legalmente, ¿puede retirarla? Sí. ¿Estaría pecando? No. Pero en su corazón sabe que está desconfiando de Dios, dándole una estirada así, como un chicle, a lo que es la ley. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que hizo. Y y tuvo un hijo. Bueno, ¿qué le dice Dios entonces a Abraham? Camina delante de mí y sé perfecto. Y se le revela como el Dios todopoderoso, es decir, el que puede hacer todas las cosas. En el relato bíblico está hablando cuando Dios le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo. ¿Y sabe lo que hace Abraham? ¿Alguien se recuerda lo que Abraham hizo cuando Dios le dijo en este pasaje? ¿Qué hizo? Estamos hablando de Abraham, no metan a Sara si Sara no tiene nada que ver aquí, siempre metiendo a las mujeres. Abraham, Abraham. Miren más, en este relato él no se llamaba todavía Abraham, se llamaba Abraham, es decir, se llamaba Padre enaltecido. Y ahora le cambia a Dios y le dice, tú te vas a llamar Padre de multitudes. ¿Ah? Dudó. Claro, dijo, pero si yo ya estoy viejo, ¿cómo? A un hombre de 90 y una mujer que ya dejó la costumbre y está también vieja. Y dice la Biblia que Abraham se rió. ¿Se ha reído usted alguna vez así? Una recia así. Me recuerdo una vez que, bueno, siempre hemos soñado con Jonathan y que queremos comprar una Kia o cosas para la iglesia. Y apareció un terreno que lo vendían y fuimos a preguntar cuánto valía. Y yo llamé y valía tan caro, hermano, pero tan caro que yo me puse a reír por teléfono. Dije, ¿en serio? Yo también dije, oye, ¿y cuánto cobraban que usted se rió? Ah, mejor ni te digo porque era una barbaridad de dinero. Bueno, cada cual pide lo que quiere, ¿no? Pero él se rió, Abraham se rió. Y Dios le está diciendo, soy el Todopoderoso, yo puedo darte hijos, aunque tu esposa sea estéril, aunque tú ya estés viejo. Estamos hablando de un hombre de 99 años. Y Dios se le reveló como el Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, ¿cuál es la esterilidad que cada uno de nosotros enfrenta? En el diario vivir, uno enfrenta problemas que cree que no puede solucionar, enfermedades, angustias. Cuando uno mira la nación de Chile, y uno la mira simplemente como está, sin los ojos de la fe, creemos que esta nación va para arriba o para abajo. Ahora no me refiero solo al tema económico, hermanos, que está súper complicado. Pensemos en el tema de la fe. Esta es una nación que va para arriba o para abajo en el tema de llevar a la gente a la fe. ¿Para dónde va? Para abajo. En lo moral, de acuerdo a la moral cristiana, ¿no? Porque usted sabe que la moral se escribe, es un principio filosófico y es diferente a la ética. La ética es lo apegado a la verdad y la moral es la forma de vida que se da en determinado tiempo. Ahora, pero de acuerdo a la moral cristiana, ¿vamos para arriba o vamos para abajo? Para abajo, muy bien. Pero ¿Dios podrá levantar una iglesia que transforme la sociedad? Ese es el Dios Todopoderoso. Mire, uno mira este mismo templo, pero no solo mi queja como pastor, con los otros que hablo también pasa lo mismo. Pero miremos aquí. Y uno puede pensar, llevamos aquí 10 años. Y somos 30 personas. O sea, para que seamos 300, ¿cuántos años tendrían que pasar? ¿Ah? 100 años. ¿No es eso esterilidad? ¿Cierto?
Usted puede mirar a sus familiares y los años que usted lleve en el reino, y a lo mejor todavía no vienen al Señor. Y el diablo le podría pensar, pero ya llevas 20 años y tu mamá todavía no viene, o tu hijo, mira, se fue, necesitas otros 20 más. Y algunos ya no los tenemos, ¿sí o no? Ya no tenemos 30 o 40 años más para poder predicarles. Y obviamente 300 años no tenemos. Pero Dios dice que Él es todopoderoso. Y le dijo que yo haré de ti una gran nación, que no la podrá nadie contar. ¿Y eso se cumplió? Dice. Entonces, mis queridos hermanos, yo también quisiera leer la bendición de Jacob a sus hijos. En Génesis capítulo 49 y verso 25, Jacob está profetizando sobre todos sus hijos y dice sobre su hijo José. Y le dice lo siguiente a José. Génesis 49, 25. Pero el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. ¡Qué tremenda bendición! Le está diciendo a José, el Dios del cielo te bendecirá con bendición de arriba. ¿Cuál es la bendición de arriba? La bendición de Dios. El que seamos llenos del Espíritu Santo, el que tengamos dones, el que hayan milagros, el que hayan sanidades, el que hayan prodigios, el que Dios actúe poderosamente a través de su iglesia. ¿Cierto? El que Dios actúe poderosamente a través de su iglesia. Y debo ser honesto en que a veces uno, y yo soy el primero, comienza a pensar que Dios no hará ciertas cosas. Yo sé que independiente de lo que usted piense sobre la nueva constitución, si hay que aprobarla o rechazarla, cuando yo veo lo que está pasando, independiente de lo que esa constitución pueda decir, escúcheme bien, independiente de lo que pueda decir en términos económicos, y podrían crear una constitución que hiciera que este país fuera mucho más rico y que se acabara la pobreza. Estoy soñando, ¿no? Pero esa constitución va a decir que el aborto es un derecho y que la concepción no es vida todavía. El solo hecho de que un cuerpo legal legitimice el aborto, que a todas luces bíblicas es un asesinato, entonces para mí basta con eso para rechazarlo. Aunque en todo lo demás haya libertad de culto, porque ¿qué es más importante para Dios, hermano? ¿Que el hombre sea conforme a su imagen o la libertad de culto? Fíjese la pregunta. ¿Los primeros cristianos tenían libertad de culto? ¿Los primeros cristianos tenían libertad de culto, sí o no? No. Y eso fue un problema para que la iglesia se juntara, para que la iglesia evangelizara, y para que la iglesia creciera, y para que la iglesia se extendiera. ¿Fue un problema? No. ¿Sabe? Y esta es una crítica a todos nosotros, aunque nosotros no somos tan ricos, pero tenemos un hermoso templo, ¿no? Bueno, yo lo encuentro hermoso, ya que nadie dijo amén. Tenemos un hermoso templo. Pero ¿sabe? Eso hacía que la iglesia no pudiera acumular riquezas. La iglesia no podía acumular riquezas, todos los hermanos eran iguales.
y vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles porque no sacaban nada, porque si las mantenían se las iban a confiscar el Imperio Romano. Entonces mejor las vendimos y usémoslas para extender el reino. Sin embargo, hoy las iglesias han enriquecido en el mundo. Y hay gente mercader de la fe. Y hay gente que vive de eso. Entonces, claro, que no haya libertad de culto es un problema. Yo no le veo el problema. Pero que se legalice el aborto sí es un problema. Entonces, basta con eso para rechazarla. Basta que eso esté ahí para que yo diga, no, yo no puedo aprobar esta ley por mucho que lo demás me beneficie y me dé trabajo y me permitan seguir predicando y me permitan muchas otras cosas. Porque lo esencial del derecho a la vida no está. Y cuando está hablando Jacob aquí, están entrando a Egipto, ya estaban ahí. Sabía que venían tiempos difíciles para la nación. Él lo sabía. Jacob sabía, porque Dios le había dicho antes que a lo mejor iban a llegar a ser esclavos y que lo fueron, que estaban en una tierra que no era la de ellos. Él lo sabía. Entonces bendice a su hijo y le dice, Dios te bendiga con la bendición del cielo y con la bendición de la tierra. Hermanos queridos, muchas veces cometemos el error de solo tener la bendición del cielo y no la bendición de la tierra. Aquí Dios puede hacernos prósperos, alegres. Y yo les quiero decir una cosa, eso no depende de los buenos o malos trabajos, sino depende de cómo llevemos adelante nuestra relación con Dios. Pero yo le digo a usted, analiza la vida de los primeros cristianos. Ellos asimismo se consideraban tristes y desdichados o se consideraban dignos de sufrir por la causa de Cristo. Increíble que ellos, eso es lo que sentían, dignos. Entonces toda bendición está y obviamente Dios está diciendo que bendecirá su descendencia, los pechos y su vientre, es decir, el fruto ahí de los hijos. Debemos creer que Dios va a bendecir nuestras vidas. Vamos a leer un texto más que sé que usted lo sabe casi de memoria, porque es tal vez el segundo salmo más leído o el primero. Ahí está la competencia con el Salmo 23, ¿no? ¿Cuál de los dos ha leído más en la historia? Pero los dos se leen mucho y generalmente está escrito en muchos lugares y lo sabemos de memoria. El Salmo 91, el verso 2. Salmo 91 y verso 2. El Shaddai, el Dios todo suficiente, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios del monte, el Dios que me sustenta mi vida, el Dios de donde yo puedo como bebé tomar la leche. Ahora bien, ese apego del niño a la madre, mire, ese apego no solo tiene que ver porque él sacia su hambre, que es una necesidad fisiológica, ¿cierto? El hambre. También el niño sacia allí su necesidad de amor, su necesidad de ternura, su necesidad interior. Necesidades que muchos de nosotros en la adultez a veces también vemos un poco insatisfechos. Por eso que la depresión aumenta cada vez más, en especial en los adolescentes. Por eso que cada vez más proliferan las divisiones familiares, los divorcios, porque esa necesidad de apego, esa necesidad de ternura, de encontrar ese refugio interno, no está. Por eso que es importante, hermano, sin querer entrar en una polémica que otros han entrado, si Dios es hombre o Dios es mujer. Yo no sé por qué entra en esa polémica si el texto dice claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en esa palabra que está traducido como hombre es antropos en griego, que se refiere a la especie humana. Dios no es un ser humano como usted ni como yo. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Que el ser humano
en su orgullo, en su tosudez, ha hecho a Dios conforme a su imagen. Nosotros debemos ser conforme a la imagen de Dios. ¿Pero qué hace el hombre? Lo hace a Dios conforme a su imagen y trata de demostrar un Dios que es como yo soy. ¿Ah? Y eso no es así. Dios es Dios y nosotros debemos ser como Él es y no Él como nosotros. Entonces, el salmista escribe estas palabras en el verso 2 del Salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confía usted, hermano y hermana? ¿En el gobierno que le dé un trabajo? ¿Que se termine la guerra para que bajen las cosas? ¿En quién confía usted? ¿Dónde está su confianza? El salmista decía, en el Omnipotente, en el Shaddai, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai, morará bajo la sombra del Dios de la montaña, del Dios todo suficiente. En español es tan difícil explicarlo porque ¿qué es todo suficiente? Todo suficiente. No es la regla mínima de aprobación. Bueno, eso ya no se ocupa, pero cuando yo iba a la escuela, en la básica eran las notas con letras. Entonces, una I era los que reprobaban, de 3,9 para abajo. Y la S era suficiente. Era el 4 tan anhelado por algunos. Entonces, entre 4 y 4,9 era una S. Suficiente. Bueno, suficiente para pasar. Luego venían los buenos, que era entre un 5 y un 5,9. Una B de bueno. Y luego los muy buenos, que venían desde el 6 al 7. Los muy buenos. Pero cuando hablamos del todo suficiente, no significa la regla mínima, con esto es suficiente. No. Al decir todo suficiente, quiere decir que es suficiente para todas las cosas, que en todo orden de cosas, en toda lucha, Él es suficiente para poder tener victoria. Por eso que David, cuando tenía 15 años y vio al gigante, él no le tuvo miedo al gigante, sino que dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Porque él conocía al Shaddai, él conocía al Dios todopoderoso, al Dios todo suficiente. Él sabía que bastaba que Dios estuviera con él. Y la victoria era segura. Y se puso valiente, le dijo, yo te daré hoy tu cuerpo, tu carne, le dijo al gigante, por comida a los aves de los cielos. Cuando uno lo lee, bueno, uno lo lee nomás, pero ahí estar en los pantalones de David, bueno, en ese minuto en las faldas de David, porque no usaban pantalones en ese tiempo, ¿no? En la túnica de David, hermanos y hermanas, es diferente. Yo recuerdo cuando niño mi padre me decía, otra cosa es con guitarra. Quiero concluir esto, hermano. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro castillo? ¿Dónde está nuestra confianza? El salmista decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra. A la sombra del Omnipotente. ¿Dónde va a buscar usted sombra y refugio? ¿Dónde está la esperanza? Es cierto que hay situaciones que uno vive, que uno piensa y cree que ya no hay solución.
Y sobre eso mismo pensó Judas. Jesús va a morir. Ya no hay solución. Ya no lo puedo libertar. Estoy ahora pensando en eso, no lo dice el texto para que nadie lo busque después y diga, pastor, ¿dónde lo dice? No es que diga eso la Biblia. Estoy pensando que Judas dio el problema que ocasionó y no depositó en Dios su confianza. Porque él hubiese podido decir, pero no importa que lo maten, porque él dijo que iba a resucitar. No importa que lo torturen, porque él dijo que era necesario. Todo esto que está pasando no es culpa mía de que soy un traidor. Todo esto que está pasando, él mismo dijo que iba a pasar. Pero como él lo dijo, así va a ser. Por lo tanto, él va a resucitar. ¿Qué hubiese pensado si Judas hubiese tenido ese pensamiento? ¿Y hubiese esperado 4 días? ¿No se hubiera suicidado? ¿Por qué se suicidó? Porque perdió la esperanza, perdió la confianza. Dejó de ver al Shaddai, dejó de ver al Dios Todopoderoso y Omnipotente. Más, ¿era pecado traicionar a Jesús? ¿Ah? ¿Lo que él hizo era pecado? Absolutamente sí. Pero Dios podría haberle perdonado. Dios podría haberle perdonado. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen no? No. Bien. Esa es una pregunta que muchos han hecho. Y la respuesta está en el texto. Hay sobre algo que yo nunca enseño por temor a hacer pecar a la gente y ni me he preocupado por saber lo que es. Y me han preguntado, ¿qué es esto? Yo digo, yo no lo sé, no te lo puedo enseñar. Y voy a mantener eso. Y es cuando Jesucristo llama a sus discípulos y les dice, todo pecado que el hombre cometa le será perdonado. Puede atentar contra el Padre o puede atentar contra el Hijo y le será perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará ni en esta vida ni en la venidera. Esa blasfemia yo no la estudio, no la quiero saber, ni decirle a otro lo que es. Pero ¿contra quién atentó Judas? ¿Contra el Espíritu Santo o contra Jesús? Contra Jesús. Por lo tanto, de acuerdo a las palabras de Cristo, si él hubiese tenido confianza en las palabras de Cristo, ¿él hubiese podido ser perdonado? Sí. Porque Cristo lo dijo, todo será perdonado excepto esto. Todo será perdonado. Si él hubiera tenido confianza en que Jesús iba a resucitar, en que Jesús iba a salir de la tumba y todo lo que Jesús dijo, el problema de Judas, hermanos, es que él desconfió. Es que la palabra ahí, se consumió por su desesperación y trató de terminar por sus propios medios con ese sufrimiento. Queridos, queridas, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él, omnipotente. Hay momentos en la vida tan estresantes, tan duros, que pareciera que no vamos a poder soportarlos ni salir de ellos. Yo le tengo una buena noticia esta tarde ya. El Shaddai, el Dios todo suficiente, el Dios todo poderoso, el Dios omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? ¿Quiere usted esta mañana volver a Dios su mirada y decir, yo en ti confío, Señor? Más allá de lo que dicen mis sentimientos, más allá de lo que dice mi corazón, más allá de lo que dicen mis ojos, hermano querido y hermana, más allá de que se aprueban o rechazan la Constitución,
más allá si hay persecución o no para la iglesia, más allá, si estamos enfermos o sanos, podemos decir, Él es mi castillo, mi esperanza, mi Dios en quien confiaré. Ese es el nombre con el que Dios se reveló a Abraham. Cuando tenía 99 años y había perdido toda esperanza de que las promesas de Dios se cumplieran en su vida. Toda esperanza. Pero a los 99 años Dios se le vuelve a aparecer y se le revela y dice, yo soy el Dios todo suficiente. ¿Tiene usted alguna promesa que crea que no se va a cumplir para usted? Esto ya no es para mí. Yo le tengo un saludo de Dios. Todas las promesas de Dios son el apoyo de nuestra fe. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Una de ellas es para usted y para mí. No podemos ser tan especiales que ninguna nos alcanza. No podemos ser tan malos, hermanos, que ninguna promesa nos alcanza de las 7,000. Todas pasaron por al lado. No. Este mismo salmo dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hermanos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el castillo para nosotros. Él es el Shaddai y bajo de su sombra estamos seguros. Así que como Abraham escuchó la voz de Dios, escuche usted la voz de Dios y tenga fe. Mire, Abraham se rió. Y también se rió Sara, sí. Pero Dios le dijo, de aquí al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El texto muestra que Sara embarazó y después de los 9 meses dio a luz a su hijo Isaac. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios es todo. Dios es todo suficiente. Yo quisiera que usted ahora se ponga de pie un momento, cierre sus ojos y oremos juntos. Y mire, va a poner delante de Dios esa situación que usted cree que no tiene vuelta. Esa situación que usted piensa que ya no es para mí. Tal vez es para otro, pero no es para mí. Esa situación difícil, esa situación que puede ser una enfermedad, que puede ser una deuda, que puede ser un pecado, que puede ser una desilusión. Hay desilusiones amorosas, puede ser una gran pelea. Mire, yo no sé qué es, pero usted sabe lo que enfrenta. Lo que sí sé es que si Dios nos da esta palabra, es porque quiere animarnos en esta tarde, Él quiere levantarnos. Él quiere llevarse de nuestra vida la angustia, Él quiere llevarse la depresión, Él quiere llevarse toda ansiedad, Él quiere llevarse todo pecado, Él quiere llevarse toda falta de fe, Él quiere aunarnos y darnos esperanza y vida y quiere que estemos como Abraham expectantes en este año que viene, que Dios va a hacer para nosotros, que Él va a hacer en nuestro bien, que Él va a hacer para levantar la iglesia. Aunque hayan pasado 10 años y sigamos vacío, yo sí creo que va a ser un milagro, solamente un milagro de Dios que esta casa no es pequeña, porque el Dios todo suficiente está con nosotros, porque el Dios todo suficiente es nuestra iglesia, porque el Dios todo suficiente. Ore al Señor, Padre, vamos a pedir el nombre de Jesús. Tú conoces cada uno de nosotros, nuestras vidas, tú conoces, Señor, nuestras depresiones, nuestras angustias. Tú conoces nuestra ansiedad, Señor. Tú nos conoces desde el vientre de la madre. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes cuáles son los pecados que nos atormentan, las relaciones que nos estresan. Tú sabes, Señor, cuál es la angustia que tenemos. Y llámese cual llámese y cual sea su nombre. Hoy declaramos que estamos bajo el Dios todo suficiente. El Dios todopoderoso, el Dios de los montes, el Dios de la montaña. Tú eres, Señor, nuestro seno de refugio. Tú eres nuestro seno de amamantamiento. Tú eres, Señor, allí donde encontramos
el alimento puro, la leche no adulterada. Tú eres, Señor, el lugar donde descansamos, donde encontramos ternura y amor. Tú eres el Dios que trae para nosotros todo aquello que necesitamos. Y es verdad, Dios del cielo, que hemos pasado angustias, que tenemos necesidades, que hay eventos que no soportamos. Pero una vez más, volvemos a ti nuestra mirada para decirte, Señor, Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo, tú eres el Dios en quien confiamos. No miramos, Señor, nuestras debilidades, porque seguramente si Abraham miraba su cuerpo y sus años, y miraba a su esposa y sus años, por eso él dijo: a hombre de 90 años tendrá hijo. Señor, pero después de esa conversación contigo, su fe aumentó y él creyó a ti y él recibió la promesa. Y es más, 20 años después, cuando tú lo llamaste para sacrificar a su hijo Isaac, él caminó hacia el monte y él caminó seguro que tú podías resucitarle aún de entre los muertos. Él sabía que si tú le habías dado a ese hijo, sería para bendición de la nación. Tú no le ibas a defraudar, Señor. Por eso Él te amó y fue fiel y ofreció a su hijo. Porque Él sabía en el Dios que había creído. Él sabía que el Shaddai estaba con Él. Él sabía que el Dios todo suficiente estaba con Él. Por eso oramos a ti, Dios, el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso, para que tú traigas alivio, Señor, para que tú traigas, Padre del cielo, toda sanidad. Si hay alguien enfermo en esta mañana aquí y crea que Dios le puede sanar porque Él es todopoderoso, puede levantar su mano a Dios. Y vamos a orar para que Dios traiga sanidad y medicina. Alce su mano a Dios. Padre, a ti voy en el nombre de Jesús. Tú mira a los enfermos en esta mañana y trae sanidad. Ruego por los que tienen enfermedades mentales, enfermedades del alma, Señor. Aquellos, Padre, que traen angustia, depresión, pánico, ira. Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad y medicina. Dios, tú eres poderoso para sanar. Oro por todos los que traen enfermedades, Señor, de su alma, Dios, que han sido heridos y no pueden sanar y en la honda tristeza. Trae sanidad, trae medicina, trae, Dios, para ellos un tiempo, Señor, de relajo. Trae para ellos, Señor, un oasis de salvación. Trae un oasis de sanidad para todos, Señor. Oramos, Señor, y reprendemos la ansiedad que hay en la vida de los jóvenes y los adultos. Señor, que tú seas nuestro socorro y nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú seas nuestro castillo en quien confiamos. Oro, Dios, por todos los que tienen enfermedades de su cuerpo, que les duele la cabeza o la espalda, o los hombros o los pies, o los oídos, Señor, la columna, los brazos. Dios, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios todo suficiente, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios de los montes, tú eres el Dios que trae sustento, alimento y abrigo a su pueblo. Así que oramos a ti y rogamos que traigas sanidad y medicina. Señor, oro también para que tú traigas sanidad en las relaciones familiares. Aquellos, Dios, que tienen
diferencias familiares entre padres e hijos, entre hermanos, esposos también. Traes, Dios mío, sanidad a las relaciones y permite que haya paz y armonía en medio de las familias, en nuestras casas. Danos sabiduría, Señor, para conducirnos conforme a tu palabra. Danos sabiduría para hacer tu voluntad. Señor, en esta tarde presento la iglesia y oro que tú traigas todo bien, toda ayuda. Porque tú eres el Shaddai, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios todo suficiente, Dios de las montañas. Te adoramos a ti, Señor, porque tú eres. Aleluya. Queridos, que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Que Dios les bendiga. Tengan muchas bendiciones y puedan experimentar a este Dios todo suficiente. Bendiciones. Nos vemos. Que el Señor no tarde en venir el próximo domingo. Muchas bendiciones.